Buenas tardes, chicos. El día de hoy, en nuestra clase de ciencias sociales, vamos a estar trabajando el tema sobre los derechos humanos. Específicamente, vamos a estar hablando del origen e importancia. Yo les tenía para presentar una diapositiva y un video, pero lamentablemente no hay luz. Entonces, como tenemos problema con la luz, como que vamos a dar nuestra clase con lo que tenemos. ¿Qué ustedes saben sobre los derechos humanos? De ustedes, con sus palabras. ¿Qué me pueden decir? La Declaración Universal declaró los derechos humanos el 10 de diciembre de 1944. ¿Y qué son los derechos humanos? Adelante. Los derechos humanos son un conjunto de... Los derechos humanos son un conjunto de propagancia. Los derechos humanos son un conjunto de leyes que todos debemos de respetar. Leyes, específicamente, vamos a ver leyes. Que los derechos humanos son un conjunto de normas que ayudan a los políticos normalmente a poder dirigir una población. Bien. Madeline. Los derechos humanos son derechos que pertenecen voluntariamente y no se los puede violar por ser de otro lenguaje o de tener de otra nacionalidad o política. Muy bien. Dígame. Yo creo que los derechos humanos son un conjunto de normas. Son un conjunto de normas que protegen y respetan la dignidad del ser humano. Bien, miren, aquí en la diapositiva que yo les iba a presentar también nos dice que los derechos humanos son prerrogativas, son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana cuya realización efectiva resulta indispensable para el derecho integral de la persona. Este conjunto de prerrogativas se encuentra establecido dentro del orden jurídico nacional, en nuestra constitución política, en los diferentes tratados internacionales y las leyes. El origen de los derechos humanos. Dice aquí que la idea del derecho subjetivo básica para concebir los derechos humanos fue anticipada en la Baja Edad Media por Guillermo Ockham, y este introdujo el concepto de jus cori o protesta humana, de reivindicar una cosa como propia o injusta. Existen diferentes razones por las que se crearon los derechos humanos. A raíz de la Segunda Guerra Mundial, a las personas, haber tantos esclavos y las personas no tener algo que lo protegiera, también eso fue una de las razones por las que fueron creados los derechos humanos. Como decía Noelia, los derechos humanos fueron proclamados oficialmente el 10 de diciembre de 1948 por la Organización Mundial de las Naciones Unidas, que decidieron declararlo y enviarle una notificación a diferentes países para que las personas tengan algo que lo proteja, pero que también deben de cumplir. Porque así como Dariani tiene derechos humanos, también Slaini tiene. Y si Dariani viola los derechos humanos de Slaini, tiene que pagar por eso. Para eso existen las leyes. Importancia de los derechos humanos. ¿Por qué son importantes los derechos humanos? Los derechos humanos son elementos esenciales en la vida de cualquier persona. ¿Por qué? Porque son los que nos rigen como para tener una dignidad como ciudadano y parte de un lugar. Si no existiesen los derechos humanos, quizás nosotros estuviésemos haciendo lo que quisiéramos, no estudiáramos, no trabajáramos, porque hay diferentes tipos de derechos. Dentro de los derechos humanos están tanto los derechos laborales, los derechos ambientales, derecho a la vida, a un hogar, a la alimentación, un sinnúmero de derechos que son los que nos dan a nosotros la facultad de poder sentirnos ciudadanos dignos de vivir en un lugar. Por tal razón son importantes. Y fundamentalmente también son importantes porque cada persona es un ser humano y por tanto un ser moral. La mayoría de los individuos
Si se demuestra que están violando la dignidad de la persona, debe abstenerse de esto. En general, la gente no quiere herir a otras personas, sin embargo, muchas veces herimos y violamos los derechos de los demás. Con el simple hecho de usted, muchas veces hasta discriminar a su compañero, está violando sus derechos, porque todos tenemos el mismo derecho, no importa el color, la raza, el país donde hayamos nacido. Bien, entonces, ahora yo quiero que ustedes en su cuaderno elaboren en una hoja suelta, elaboren un pequeño análisis de lo que ustedes han escuchado que yo he dicho, que ustedes entienden que son los derechos humanos, su origen e importancia, y cuáles tipos de derechos humanos ustedes conocen bien. Bien, chicos, ¿ya terminaron su análisis? Sí. Entonces, yo quiero que ustedes, algunos, le voy a dar la hoja a la milla para que ella me lea el de ella. ¿Es aquí? Ah, pues bien. ¿Qué usted escribió? Vamos a ver, ¿qué usted entendió por derechos? Y Adelaide, esas dos personas nada más. Vamos a ver. Aquí mismo. ¿Sí? Los derechos humanos son un conjunto de normas que ayudan normalmente a los políticos de ciudades, países y provincias para poder liderar una población dándoles derechos permanentes para el ser humano. Los derechos humanos, si no hubiesen existido, no estuviésemos pasando lo que se ha pasado con nosotros. El origen de los derechos humanos surgió el 10 de diciembre de 1948, resultado de la Segunda Guerra Mundial y las creaciones de la nación. Déjalo hasta ahí, mi niña, por el tiempo. Los Muy derechos bien, humanos. muy buen aporte. Los derechos humanos son propiedad de todas las personas independientemente de su lenguaje, su edad, sexo, nacionalidad, condición social, racial, económica, lugar de residencia, preferencia política y referencia religiosa. Importancia de los derechos humanos. La importancia de los derechos humanos es que ningún ser humano puede ser privado de su derecho. La Declaración de los Derechos Humanos fue el 10 de diciembre de 1948 en París, Francia, por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Característica de los Déjalo derechos hasta ahí, muy bien. Entonces, ¿qué le pareció la clase al respecto? Dos opiniones. ¿Venga? Excelente, porque me ayudó a desarrollarme mejor. Me pareció muy bien porque lo que yo no sabía de los derechos humanos lo pude saber. Muy bien. Bueno, pues hasta aquí.